Es un, Espacio vectorial. no, mira, TDB va a ser un vector de este espacio vectorial. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor, Y, disculpe. ajá, y TDW va a ser un vector de ese espacio vectorial. Entonces, ese es un vector, ¿no? Para W. Este otro también es un vector, para W. Y la suma de ellos, Mario, ¿dónde estaría? La suma de esos dos vectores Estaría en W. en W. Entonces, la suma de vectores en el primer espacio vectorial pasa a ¿qué? A la suma de vectores en el segundo espacio vectorial. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ajá. Y la multiplicación escalar de C por V del primer espacio vectorial, al escribirlo de esta forma que está acá, como C veces T de B, ¿C qué es para el segundo espacio vectorial, Mario? Un escalar, ¿no? Un escalar. Ajá. Porque el escalar sí es el mismo para los dos espacios vectoriales. Y T de B, ya lo comentamos que es un vector de cuál Es espacio un vector vectorial. ¿De cuál? de W. De W. Y vean, lo que tenemos es que la multiplicación escalar de C por el vector en el primer espacio vectorial pasa a la multiplicación escalar de C por el vector en el segundo espacio vectorial. ¿Qué es lo que está pasando con la estructura algebraica bajo esta clase de funciones? ¿Estás de acuerdo que se está preservando la estructura algebraica de espacios vectoriales? Suma de vectores, multiplicación escalar de un escalar por un vector, estamos preservando eso. Entonces, para ir empezando y tener un poquito más de intuición en esto, vamos a poner lo siguiente. A ver, supongamos como un ejercicio. Supongamos que el primer espacio vectorial W sea igual a R. Y el segundo espacio vectorial W sea igual a R. Los reales, los reales con las operaciones básicas de suma y multiplicación sobre el mismo, considerando al campo el mismo R, los mismos reales, ¿forman un espacio vectorial o no forman un espacio vectorial? ¿Cómo ven? Recordando. Son espacios vectoriales, ¿no? Entonces, a ver, digamos, el inciso A va a ser considerar una función f, vamos a poner aquí f mayúscula, que vaya de R, o sea, del espacio vectorial del primero, que en este caso va a ser, digamos, de, va a quedar o sea, de V a W, es decir, F va a quedar de R a R, y vamos a definirlo de esta forma, vamos a definir lo siguiente, que F, digamos que F, eh, ponlo así, de U, sea igual a veces a U, digamos, con A números reales. Y la segunda, vamos a definir, digamos, una G, vaya de R a R,
donde ahora a G de U le asociemos U cuadrada. Es decir, en el primer caso, esta es nuestra función. Bueno, ahí quedó. Si esa es la función f. Y en el segundo, esta es la función g. Y la pregunta básica es la siguiente. La pregunta básica es, o el comentario es, en relación a estas dos, analice si f y g son transformaciones lineales. Entonces, rememorando cuál es la primera función, digamos, el primer espacio vectorial es V igual a R, el segundo es W igual a R, no hay problema, ambos es el mismo espacio vectorial, son dos espacios vectoriales. Tenemos la función f que va del primer espacio vectorial al segundo, que en ese caso coinciden, va de R a R, y la función f es que a f de U le asociamos una constante real, de ese es el elemento U de R, ¿no? Ahí está, ¿no? Y la función g a u, a uno de los reales, le asocian otro r, pero ese r va a ser u cuadrada. A ver, analicen si esas funciones son o no son transformaciones lineales. Tomen su cuaderno, empiecen a analizar. A ver, nada más para que anoten, ahorita de momento, a ver, ahí está, para que anoten, digamos, la definición de una transformación lineal y ahorita les pongo la otra parte. Anoten, por favor, ahí. Ahorita de momento nada más la definición, ¿no? ¿Ya le notaron? ¿Ya? ¿Alguien falta? Yo, profe. Un Ok, minutito, sí, adelante, permítame. por favor, sí.
¿Alguien falta? Listo. Creo que no. A ver. A ver, entonces empiecen analizando, pues, primero este, y digan a ver si es o no es espacio vector, si eso, si esa función f es o no transformación lineal, ¿no? Sugerencias. Juan Ángel, ¿cómo ves para la función f? ¿Es o no es transformación lineal? María, Alegría, ¿qué opinas, María? Omar, ¿tienes alguna opinión, Omar? La verdad es que no sé muy bien cómo comenzar a plantearlo. ¿Cómo plantearlo? A ver, mira, eh, la definición nos dice considerar transformaciones lineales para todo par de elementos de aluminio y un escalar C cualquiera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar por esa parte, ¿no? Para esta, estamos con el, vamos a buscar el del inciso A. Entonces, sean un U y un W de R arbitrarios, o sea, elementos cualesquiera, y un C de R, aquí digamos, vamos a poner aquí vectores arbitrarios, ¿no? Entonces, vamos a poner sea U, W en R, vectores arbitrarios, ¿no? Vectores arbitrarios, y sea C de R, pues un escalar arbitrario, ¿no? Un escalar cualesquiera, ¿no? Cualesquiera. Tendremos tenemos que ver qué pasa con la suma, ¿verdad, Omar? Fíjate, F, agarramos el vector U y W, U más W, porque tenemos que ver cómo se comporta esa función. Por definición, ¿qué hace la función F, Omar? Toma un U y lo manda ¿a dónde? A veces el vector U, ¿estás de acuerdo? Sí, Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo va a mandar a veces, ¿cuál vector? U más W, ¿estás de acuerdo? sí.
¿qué hace la función f? A u lo manda a veces u. Entonces, a u más w lo va a mandar a veces u más w. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Y esto es a de u más a de w. Y esto es a veces. Pero u, ¿qué es? Oh, perdón, a de u, ¿qué es? ¿Qué es a de u? F de U. F de u. Esto es f de u. Más, este más que está aquí, más. ¿Qué es a de w, Omar? ¿Qué F sería de a de W. w? ¿Cómo? F de W. F de w. Entonces, ¿la primera propiedad está bien o no? La suma Sí. de vectores bajo f, ¿a qué lo mande? ¿A qué lo manda? A la suma de las funciones, ¿no? F de u más f de w, ¿no? La segunda propiedad, ¿cuál sería? F, la constante, C veces u, ¿no? La multiplicación escalar de CU. Y entonces, por definición, ¿qué es la función f? ¿Qué hace, Omar? Bueno, eso lo transforma en a veces U. Ah, lo manda a veces, en este caso esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y eso cómo nos conviene escribirlo? Como C multiplicando. C veces a de u, y lo asocian así. ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí, porque al final A, C y U, ¿qué son? Números reales. ¿Y los números reales qué propiedad cumplen? La propiedad asociativa de la multiplicación, ¿no? Por eso lo pueden escribir así, ¿no? Por eso es igual a esto, ¿no? Pero al escribir C veces A de U, esto indica la constante C, ahí está, esa constante C. ¿Y qué es A de U, Omar? Es F de U. F de U. Entonces, ¿qué pasó? La función f aplicada a CU nos lo manda a C veces f de U. ¿Se cumple la segunda condición, Omar? Para que la función sea transformación lineal. Sí, sí se cumple. ¿Se cumple la primera? También. También. Entonces, ¿qué significa? ¿Esto de aquí qué va a ser? Una transformación lineal. Esta es transformación lineal. Vean, eso es sumamente relevante porque, digamos, que dice que esa función simple, ahí de entrada es una función lineal. Y las transformaciones lineales las van a estar usando por todos lados, ahí, por todos lados. En cálculo 3, por ejemplo, bueno, desde ahorita, ¿no? Cuando tienen una función, por ejemplo, cuya gráfica sea esta, por ejemplo, supongamos que esta es la gráfica de la función, ¿cuál es la mejor aproximación lineal de la curva en un punto cualquiera de la curva? Pues, por ejemplo, si tienen este punto que está aquí, por ejemplo, este punto, bueno, ese que estoy tratando de marcar aquí, ¿cuál es la mejor aproximación lineal? Ajá, la derivada, la cual la van a relacionar con la pendiente de esta recta tangente, ¿no? En este punto, ¿no? Entonces, la aproximación lineal de esa curva en ese punto tiene que ver con esa línea recta. Y esta función que tenemos aquí, f de u igual a a veces u, pues es como un tipo de línea recta. Vean, por ejemplo, cuando tienen la ecuación de línea recta es y igual a ¿qué? A mx más b, ¿no? Y eso lo puedes ver, esto de acá lo pueden ver como una función f de x. Entonces, una función f de x igual a y igual a mx más b, la forma pendiente y ordenada al origen. Pues si ven, cuando b vale 0, nada más tienen esto. Pero cuando tienen m de x, pues esa función es una función de este tipo, ¿o no? ¿Cómo ven? ¿Eso no es de este tipo? Sí, Sí, sí lo es, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí es ya motivo del curso y todo eso, ¿no? Es cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. En todas partes van a irse encontrando aproximaciones de tipo lineal por medio de transformaciones lineales, ¿no? A ver, nos quedan todavía, a ver, así de a ojo. A ver, esta de acá, analícenla a ver si es o no es transformación lineal. No sería, ¿no? En esta, ajá, no va a ser, ¿por qué no va a ser? A ver, el compañero que está comentando. Porque no nos da una función lineal al cuadrado. Ajá, ¿a quién habló? Omar. Omar, por ejemplo, cuando aquí ponen la suma de dos vectores, ¿a quién nos lo va a mandar Omar? Esta función. ¿A U lo manda qué? A U cuadrado. Entonces, ¿aquí qué sería? U más UB al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Son números reales. A ver cómo va el asunto. Ahí es U cuadrada más 2V más V cuadrada. Este que está aquí, aquí corresponde Omar. G de U. G de U. Este de aquí nos va a meter ruido. Ahorita lo seguimos cargando ahí, ¿no? Y este otro, de aquí va a corresponder. ¿A qué corresponde ese, Omar? G de V. G de V. Entonces, para que fuera lineal, nada más tendría que ser este y este. Y nada más, ¿te ves de acuerdo, Omar? Mm. Sin embargo, aquí nos va a aparecer el término este. Entonces, a ver, nada más con esa primera condición. ¿Esa función G o no es transformación lineal? Ya lo comentaste, Omar, pero a ver, reafírmalo. Bueno, ¿Cómo? no es transformación lineal. No va a ser transformación lineal. Y como ejercicio, pues también, a ver, vean qué va a pasar, aunque ya con eso ya es suficiente, pero analicen, pues hay que analizarlo completo. A ver qué pasa al tomar un escalar C por U, ¿a qué nos lo manda? A CU al cuadrado, ¿no? ¿Y eso qué sería? Digamos, va a quedar C cuadrada por U cuadrada. Eso sería C cuadrada por G de U. ¿Estás de acuerdo, Omar? Sí. Ajá, para que la segunda condición fuera la apta, la apropiada para que esto fuera una transformación lineal, pues, ¿qué deberíamos tener aquí en lugar de la C cuadrada? ¿Qué debería ser? Solamente sería C. C, así es, ¿no? Entonces, este segundo caso no es una transformación lineal. Este no es transformación lineal, ¿no? No es. ¿No? Ok. Bien. Entonces, vean, de todo el bloque de posibles funciones, estamos seleccionando aquellas que tienen un comportamiento muy especial, aquellas funciones que preservan la estructura de espacio vectorial. Eso es sumamente importante, ¿no? Y es algo que es, por ejemplo, la parte de cálculo de enorme relevancia, ¿no? Por ejemplo, cuando pasen de cálculo 2 a cálculo 3, van a considerar superficies. Y luego ahí, por ejemplo, el punto va a ser, dada una superficie cuya, por ejemplo, gráfica sea una función cuya gráfica sea una cierta superficie, pues la mejor aproximación es un plano. Y ese plano va a tener que ver con esas cuestiones de transformaciones lineales. Bueno, aquí lo dejamos. Buenas noches a todos. Les agradezco su asistencia por haber esperado. Buenas noches. Sí, hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Hasta luego.